Los incendios desatados a fin de año en distintos puntos del país dejaron al descubierto, una vez más, los reclamos históricos de los bomberos uruguayos. Falta de personal, recarga horaria, vehículos con demasiados años de servicio, son algunos de los puntos débiles que plantea el sindicato desde hace años. Además, la ola de calor en curso y la falta de lluvias auguran un panorama desafiante ante la posibilidad de que se produzcan nuevos siniestros de gravedad como los ocurridos en Río Negro y Paysandú. Para conocer más en profundidad esta realidad, estamos en diálogo con Freddy Silvera, quien es secretario de la Alianza de Bomberos del Uruguay. Freddy, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Ahí, Freddy, no sé si me escuchás. A ver, vamos a ver si logramos establecer la comunicación. En oportunidad única, reciba en su casa vinos de exportación de Jiménez Méndez y sacacorchos profesional de obsequio. A solo 1.950 pesos. Comuníquese por WhatsApp al 091 078 612 y adquiera Malbec, Tanat o Cabernet Sauvignon en caja de 6 unidades al mejor precio. Calidad internacional. Calidad Jiménez Méndez. Ahora sí, estamos en diálogo con Freddy Silvera, secretario de la Alianza de Bomberos del Uruguay. ¿Qué tal, Freddy? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Tom. Buenos días al público. Muy buenos días. Ahí se había dado una pequeña falla, no nos estabas escuchando. Cosas que pasan, ¿no? Es una radio y nos veíamos, pero no nos escuchaban. Cosas de estos tiempos. Empiezo preguntándote, haciendo una pequeña actualización sobre el panorama de fuegos. Porque ayer, en el día de ayer, hubo varios focos en diferentes departamentos, en Rocha, en Rivera, en Tacuarembó. ¿Tienen información a esta hora para destacar sobre el estado de situación de estos fuegos? ¿Están todos controlados o cómo es el panorama? Bueno, nosotros más que nada, como te contaba, nos encargamos desde la perspectiva del sindicato, es decir, sí, de que la gente que esté destinada en esos lugares nos haga llegar algún tipo de reclamo por algún tipo de necesidad, algún tipo de herramienta que les esté faltando, algún tipo de comodidad, confort que les esté faltando. No obstante eso, te digo que en el día de ayer se trabajó por parte de la Dirección Nacional de Bomberos en 2 incendios, uno en el empalme de la Ruta 25 y Ruta 26, en jurisdicción de Rivera, y otro en la Ruta número 10, a la altura del kilómetro 257, cerca de la entrada de Barra de Balizas. Bueno, allí concurrieron las votaciones respectivas y se trabajó bien. Entiendo que ambos fuegos fueron controlados, así que bueno, estamos jugando la pica con el diablo como siempre, ¿no? Porque es un verano muy caliente y bueno, y el índice de riesgo de incendios forestales es muy alto en todo el país. Pasemos entonces sí a la situación de los funcionarios, de los bomberos en sí. Para ubicarnos en el tema primero, ¿a cuánto asciende el personal disponible de bomberos aproximadamente? Hoy andan en el torno de los 1.680 a 1.700 funcionarios ejecutivos en la Dirección Nacional de Bomberos. No todos son bomberos para combatir el fuego, ¿no? O sea, hay funcionarios administrativos también. Sí, en un número menor, pero ese sería el universo de toda la Dirección Nacional de Bomberos. Esos serían todos los funcionarios que están dedicados a la tarea de la Dirección Nacional de Bomberos, ¿no? Entre ejecutivos y administrativos. Bien, sí, son unos 400 están en oficinas de esos que mencionabas. Bueno, justamente no lo mencionaba yo, sino que lo mencionaba el propio director nacional de Bomberos en una nota que tuvo cariz público hace unos días. Él mismo reconoce de que habría 400 ejecutivos en tareas administrativas, cosa que para nosotros es un absurdo total, ¿no? Teniendo dotaciones reducidas en los destacamentos, teniendo destacamentos con muy pocos compañeros trabajando ante cualquier eventualidad, que se destine un número tan importante de efectivos ejecutivos a tareas administrativas, que son necesarias, ojo, nos parece preocupante, de plano. ¿Cuánto, son más o menos un cuarto, ¿no? De esa cantidad, más o menos un cuarto serían administrativos. Y cuando se dice tareas administrativas, ¿de qué estamos hablando? Tareas propias de oficina. Eventualmente alguna guardia de contralor en la vuelta del cuartel,
o alguna guardia en algún destacamento, pero bueno, la función de la guardia para estos compañeros que están en el área administrativa se ha diluido mucho, ¿no? Entonces no podemos contar con esta gente de manera efectiva en los destacamentos porque obviamente están destinados a tareas administrativas puntualmente. Y ya que mencionabas ahí los destacamentos de bomberos, ¿cuántos hay en el país? Bueno, en números generales debería haber 75, hay 73 activos en este momento, distribuidos de punta a punta del país, ¿verdad? En 3 grandes áreas, que son el área metropolitana, que engloba lo que es Montevideo, Canelones y San José. Tenemos el Comando de Bomberos del Interior, que es el resto del país, y después tenemos los servicios especializados, donde se requieren eventualmente en los aeropuertos, en las refinerías y demás, pero así se distribuye el número de efectivos que tenemos para combate de incendios y siniestros. Y en cuanto a estructura, me imagino de esos 73 activos que decías, será bastante variada la situación, ¿verdad? Desde cuarteles hasta qué se puede encontrar en estos destacamentos del interior. Bueno, sí, puntualmente, como te lo mencionaba, hay destacamentos que están construidos con la única finalidad de ser un destacamento de bomberos. El último que inauguramos, en el que nosotros participamos, fue el destacamento de Libertad. También sabemos que se hizo, de hecho estuvimos en él, un destacamento de Tomás Gómez Oro. Y bueno, como te decía, los destacamentos en el interior del país se instalan desde destacamentos propiamente dicho a construcciones o estructuras que no fueron destinadas para ese fin. Por ejemplo, uno de los últimos destacamentos que se inauguró fue el de Santa Clara de Olimar, y se inauguró en la casa del gerente del Banco República de la localidad de Santa Clara de Olimar, ¿no? O sea, eso para que vean a qué recursos echa mano la Dirección Nacional de Bomberos cuando necesita abrir un destacamento. Bien, ¿y con qué cuenta cada destacamento? ¿Es el camión, no? Y el camión con la bomba de agua, ¿verdad? Y el personal, ¿cuánta gente más o menos hay por destacamento? ¿Cuántos bomberos? Los destacamentos del interior, a no ser las capitales, los destacamentos de las ciudades menos numerosas, son en su gran mayoría una dotación de 3 efectivos. Que queda uno de radiooperador y normalmente salen 2 en el coche bomba. Cuando el número se reduce por otras circunstancias, en la eventualidad de que queden 2 compañeros, ahí se genera una situación que a nosotros es muy riesgosa y que genera mucha inseguridad para lo que es la realidad de la Dirección Nacional de Bomberos, de que los compañeros cuando tienen que hacer el incendio tienen que cerrar el destacamento y dedicarse a la tarea y quedar supeditado a que no pase nada en el destacamento, ¿no? Encargarle la llave a un vecino o encargarle la llave a un agente de la seccional más próxima, pero bueno, es la realidad que se vive en el interior porque no todos los destacamentos están con las dotaciones adecuadas, ¿no? Yo diría que ningún destacamento está con las dotaciones adecuadas, pero ni siquiera una dotación mínima de seguridad de 5 hombres. En algunos lugares, como te decía, hay 2 de guardia y bueno, surgen estos problemas. O sea, puede desatarse un incendio forestal, por ejemplo, y que sean solo 2 los bomberos disponibles para ir a cubrirlo en ese momento, y ahí ¿qué se hace? ¿Se recurre a destacamentos más cercanos para que vayan hasta ahí? Exactamente. Generalmente cuando uno sale de una intervención pide al destacamento más próximo que le cubra la zona, antes del eventual toque de una segunda salida, ¿no? Es lo que ocurre generalmente. Pero como tenemos distancias importantes entre un destacamento y otro, eso también afecta el tiempo de respuesta, ¿no?, al incidente. Porque si del destacamento de Santa Clara, que es un destacamento que está relativamente distante de los demás destacamentos de la región, sale un incendio de campo, el primer destacamento que lo cubre es Fray del Muerto. Y Fray del Muerto tiene una demora para llegar a la jurisdicción de Santa Clara. Eso lo tienen que saber los vecinos. Yo creo que sería ideal que hubiera un destacamento en cada ciudad con un número importante de personas, pero de la manera que lo está planteando el Ejecutivo, llegar a solucionar este tema, o sea, de la forma que ellos lo plantean, no estamos a favor. Así a grandes rasgos, ¿no? Para que se entienda, porque decimos está en estos destacamentos debería haber 5 hombres, hay 3, en algunos casos hay 2. Cuando hay un incendio forestal, no digo uno histórico como el del otro día, ¿no? Uno, por ejemplo, el que sucedió ahora ayer ¿en qué zona fue? En Rivera, tenía 50 hectáreas, ¿no? O sea, lejos de las 37.000 que tenía el del litoral de fin de año. Uno de 50 hectáreas, que calculo ser algo más relativamente normal, sobre todo en tiempos de verano. ¿Con 5 hombres es suficiente para controlarlo? Y depende de muchos factores. Depende. El incendio forestal es algo, tiene una realidad propia, ¿verdad? Porque los incendios forestales generan su propio clima.
Además que hay factores que entran en juego a la hora de combatir, que es la geografía y, bueno, la climatología que reina en el momento. Claro, si hay un A veces, viento cambiante como había en este del litoral, por ejemplo, ahí complica. y si tenemos un alto índice de riesgo de incendio como el que vivimos actualmente, se agrava aún más la situación. Y con estas temperaturas extremas que están pronosticadas para estos días, aún más, es cierto. Entonces, generalmente una dotación que trabaja durante 24 horas, porque esto es importante que la gente lo sepa, nosotros no hacemos turnos como hace la policía, que trabaja 8 o trabaja 12 o trabaja 16 horas y después se va a descansar. Nuestro horario de guardia es de 24 horas, o sea, las 24 horas del día, desde las 8 de la mañana del día que somos entrantes a las 8 de la mañana del día que somos salientes, los hombres que estamos afectados a la guardia, seamos 2, seamos 3, seamos 4, seamos 5, somos los que salimos a todas las intervenciones que se den en la jurisdicción del destacamento básico. Más parecido al trabajo de los médicos de guardia, quizás. Sí, pero médicos de guardia tenemos puntualmente en el cuartel, además en los destacamentos del interior solamente la dotación de seguridad. No, digo por el formato de trabajo ese, ¿no? Parecido a las guardias de los médicos que se pasan la noche en el hospital y están así también. Sí, nosotros tenemos un régimen de internado, exactamente. Por las 24 horas de la guardia nosotros no nos retiramos del destacamento bajo ninguna circunstancia. Y bueno, ahí tenemos que cubrir todos los incidentes que se den durante esas 24 horas. Y como somos pocos, y a veces en verano hay que trabajar mucho, al final de la jornada los compañeros quedan realmente extenuados, porque en los destacamentos más pequeños, en las ciudades más alejadas, como el número es tan reducido, no hay un relevo entre los compañeros que están trabajando, es decir, no hay, yo salgo a esta intervención, pero a la próxima intervención salís vos, y a la siguiente salgo yo, no podemos alternar porque no hay gente suficiente. Que capaz que en una capital departamental pueda darse el primer y segundo toque y pueda darse esta modalidad, ¿no? En los destacamentos más pequeños, a todo lo que ocurra durante esas 24 horas hay que ir. Bien, entonces ahora sí hablemos de los reclamos. Ya claramente hay un reclamo que haces que tiene que ver con la cantidad de funcionarios, la cantidad de personal. ¿Cuánto personal crees que se debería sumar? ¿Deberían ser 5, ese número mínimo de 5 personas, 5 bomberos por destacamento? Sí. O sea, como yo comentaba y he comentado en otras oportunidades, el problema que tenemos en nuestra plataforma reivindicativa, que tenemos desde la Alianza Bomberos del Uruguay, tiene varios cuernos, tiene varias cabezas. Y uno justamente es la recarga horaria, por cuanto que no estamos haciendo el mismo horario que la Policía Nacional, somos todos escalafoneles dentro del Ministerio del Interior, y desde el 8 de octubre de 2011 hay una circular del ministro Bonomi, donde se dejaba en claro que todo el personal ejecutivo escalafonero del Ministerio debía ser un máximo de 48 horas semanales, un total de 192 horas mensuales. Los bomberos estamos con una recarga que es histórica. Nosotros en el 2008 logramos pasar del 24 por 24 al 24 por 48, es decir, nosotros hacíamos una guardia en el destacamento para luego tener 24 horas libres. A instancias de reclamos de este sindicato en el 2008, nosotros pasamos a hacer una guardia de 24 horas por 48 horas libres. Pero ¿a qué apuntamos con nuestros reclamos? Hacer lo que estaba establecido y garantizado por la Constitución, de que por cada hora que trabaje el bombero tenga 3 descansos, como lo tiene la policía y está garantizado por una circular que para los bomberos no se cumple. Es decir, por cada 24 horas de guardia, lo que le correspondería de descanso a los bomberos serían 72 horas, 3 días libres. Y de esa manera hacer 2 guardias semanales de 24 horas, cumplir las 48 horas semanales y que el resto del tiempo sea el merecido descanso del trabajador bombero, ¿no? Entonces, para llegar a eso, ¿cuánto personal más se requeriría a grandes rasgos? Para resolver el tema de la recarga horaria por cuanto a poder llegar a las 122 horas, nosotros manejamos un número que bueno, ha tenido matices por cuanto a lo que han sido las negociaciones con el Ministerio, pero que hoy podemos resumir en 300. Pero con 300 bomberos, que sean 300 creaciones de cargo, que no se soluciona con el área forestal ni con los afrales de los 150 del verano, porque no cumplen el mismo sistema de guardia que los bomberos ejecutivos, nosotros podríamos resolver el tema de la recarga horaria, poder llevar a todos los bomberos del país que están trabajando en áreas ejecutivas a las 48 horas semanales. Con eso solucionaríamos algo del problema. Pero luego tenemos el tema de las dotaciones reducidas, porque con estos 300 ingresos nosotros lo que lograríamos es formar una 4ª brigada, es decir, una guardia extra, que nos habilitaría poder tener el tercer día de descanso. Pero las dotaciones van a seguir con el mismo número reducido, es decir, van a seguir habiendo 2 bomberos por destacamento en los destacamentos más pequeños, 3 en la mayoría y 4 en las capitales.
Entonces, para resolver todo el problema que se genera en el universo bomberil, nosotros tenemos un número que lo manejamos con bastante pudor. Sé que de plano lo rechaza el Poder Ejecutivo y las personas que tienen el poder de administrar los recursos humanos a nivel del Ejecutivo, que es de 1.100 bomberos. Con 1.100 bomberos se solucionaría el tema de la recarga horaria, el tema de las dotaciones reducidas. Se podrían abrir destacamentos nuevos con dotación efectiva de personal de bomberos en exclusividad. Y bueno, y se podrían contratar también los administrativos que son tan necesarios para todo lo que es la tarea burocrática de la Dirección Nacional de Bomberos. Pero como te decía, este número lo hemos mencionado, lo mencionamos en el anterior gobierno, durante la administración de Bonomi, lo volvimos a mencionar luego de la asunción del ministro Larrañaga y bueno, eventualmente también lo mencionamos al ministro Eber, pero bueno, ellos no manejan ni siquiera una creación de cargos para bomberos, ¿no? Pero siguen con la idea de seguir abriendo destacamentos, cosa que es muy complicada porque para abrir un destacamento tienes que sacar personal de los destacamentos linderos, entonces cada vez la casa nos queda más deshabitada. Esa cifra de 5 bomberos por destacamento, ¿de dónde sale esa cifra ideal? ¿Es una cosa, viene de la experiencia internacional? ¿O de dónde sale la cifra esa de deberían ser 5 por destacamento? Bueno, 5 más un operador, o sea, estamos hablando de alguien que quede en base para controlar las comunicaciones, las que se hacen desde el área caliente hacia el destacamento, para pedir apoyo, para pedir refuerzo, para pedir asistencia de personal médico, para pedir asistencia de policía caminera, para pedir asistencia de más bomberos en caso de que se excedan las capacidades de la dotación. Nosotros decimos que en cada coche bomba tienen que salir al menos 5 bomberos, y esto no responde a un capricho, esto no responde a un intento de imposición, sino que responde a lo que son las normas internacionales de seguridad nosotros se lo presentamos al ingeniero Federico Elaca, con legislación de 5 países importantísimos, entre los que está Estados Unidos, está Canadá, está España, está Australia, que tiene incidencias similares en cuanto a lo que es incendios forestales y de estructura. El anterior director general de Secretaría del Ministerio del Interior, la idea que él tenía de una dotación mínima de seguridad en un plantel de bomberos era de dos personas en un plantel de bomberos, porque él hacía una comparativa con lo que es una dotación mínima de seguridad en un patrullero, es decir, mucho conocimiento del trabajo nuestro no tiene. Como te decía, el número de 5 más un operador en base responde a normas internacionales del trabajo, porque dentro de lo que es el trabajo de los combatientes en el área caliente hay una división especializada de cuál es la tarea de cada uno, y si no podemos cumplir los roles, te explico. En cada dotación tiene que haber un conductor que se encargue del coche bomba, de administrar las herramientas y de dar agua cuando sea necesario. Tiene que haber un jefe de operaciones, que es el que dirige todo lo que es la operativa, y después hay bomberos salvamento 1, bomberos salvamento 2 y el bombero que se encarga del abastecimiento, es decir, de hacer todas las conexiones y distribuir el agua que el conductor da. Si no podemos cumplir cada uno de nosotros con esas funciones, lo que vamos a tener es que el salvamento 1 esté haciendo hidrante, que el jefe de operaciones esté entrando al área caliente, o que el propio conductor esté ayudando en la parte de hidrante, porque claro, se superponen las actividades porque no tenemos la gente suficiente como para poder cubrir cada uno de los lugares que se necesitan, ¿no? De ahí lo que decimos nosotros, es que es tan importante tener 5 hombres trabajando, y que cuando tenemos 2 o cuando tenemos 3 en la calle, cada uno de estos compañeros está haciendo el trabajo de 3 compañeros más. Se ha recurrido mucho a bomberos voluntarios, en algunos casos por necesidad, como puede ser en el incendio tan histórico, que eso es algo desproporcionado de las tareas cotidianas de los bomberos, ¿verdad? ¿Cómo ven desde el sindicato ese recurso, el recurso de los bomberos voluntarios? Lo vemos con mucha cautela, porque creo que es el sueño húmedo de cualquier administrador en el área del Poder Ejecutivo, poder contar con gente que haga el trabajo de un asalariado y que no cobre el sueldo. Nosotros celebramos la buena disposición de los ciudadanos que se vuelcan a trabajar en el área voluntaria, en el entorno de lo que es nuestra labor, pero creemos que integrar, más allá de una ayuda a la estructura de trabajo de la Dirección Nacional de Bomberos, de la Fuerza Operativa de los Bomberos en Uruguay, a voluntarios, como una pata más de este 100 pies, creemos que genera un problema porque precariza la función del trabajador bombero, del bombero asalariado. Y nosotros tenemos que cuidar esto,
desde el punto de vista de la supervivencia de lo que es el trabajo del bombero ejecutivo, para no terminar como en otros países donde el lugar que ocupa un bombero asalariado se ocupa por un voluntario. Nosotros queremos mantener el profesionalismo, queremos mantener la estructura, queremos mantener la condición de trabajador, y obviamente cuando se vuelca un número importante de ciudadanos a trabajar en nuestra área sin cobrar un sueldo, eso genera probablemente muchas expectativas y muchas dudas por cuanto a cuál es la finalidad real de este proyecto del voluntariado, que ya se venía manejando desde el gobierno anterior, con mucho secretismo, con mucho hermetismo. Nosotros pedimos al menos 3 veces poder tener acceso al borrador de la ley, y el director anterior, Leandro Palomé, que lo manejaba con total secretismo, y nunca se nos permitió participar, ni siquiera en la estructura del borrador. Y bueno, luego vemos que este gobierno levanta el guante y echa mano a los voluntarios, cuando en realidad lo que tendría que atender es los justos reclamos de los trabajadores bomberos, de que trabajen en las condiciones adecuadas, que tengan el personal adecuado, y que tengan la dotación mínima de seguridad para que, bueno, estar con una presencia mucho más importante cuando la situación amerita. Bien, y después está el tema material, ¿verdad? Los reclamos en cuanto a los recursos materiales, el equipamiento, los vehículos. Ahí cómo estamos parados, cómo están los recursos con los que cuentan los bomberos uruguayos, desde el punto de vista de ustedes. Bueno, primero que nada, nosotros lo platicábamos ayer, creemos que no hay un pensamiento crítico a la hora de evaluar la necesidad real de la flota que el bombero necesita en todo el país. Es una discusión que tiene que abarcar muchas ramas, que no solamente puede darse del Ejecutivo, que no simplemente está garantizado por un llamado a licitación, sino que es una discusión que tiene que darse entre todos los actores, tanto los que hoy tienen el poder de mando, como las autoridades dentro de la Dirección Nacional de Bomberos que administran los recursos que les brinda el Poder Ejecutivo, como nosotros los trabajadores, que somos los que vamos a la zona de riesgo y eventualmente evaluamos si las herramientas que nos ponen en nuestras manos son las adecuadas para el trabajo o no. Bomberos tienen un gran déficit por cuanto a lo que es la flota. Hay una gran cantidad de vehículos que están en una vetustez terrible. El propio director lo reconocía, de que tiene vehículos del año 82 trabajando en la calle. Sí, decía nosotros el director de bomberos, Ricardo Riaño, decía el otro día al Observador que el 60% de la flota tiene más de 30 años de servicio. Y que dice, a esta altura, tantos años de servicio generan dificultades. ¿Qué tipo de dificultades se han encontrado con el uso de los vehículos, por ejemplo? El tema es que la Dirección Nacional de Bomberos es muy descentralizada. Entonces, como tenemos vehículos que están distantes de la capital, no tenemos la facilidad de la inmediatez que tienen los vehículos del COAM, del área metropolitana, de poder ser derivados de los talleres de bomberos, los que hay allá en Maroñas. Entonces, cuando algún tipo de vehículo tiene algún tipo de problema, hay que echar mano a las fuerzas vivas en cada una de las ciudades. Y muchas veces ese recurso no está disponible por un tema de que los vecinos también se han agotado en asistir a bomberos, muchas veces renovando a 0 vehículos que luego de esa ciudad terminan siendo destinados a otras ciudades. Y eso a veces a la gente de Rotary, a la gente de Leones, a la gente de los propios municipios, a veces a la gente del ejército, a la que se le pide ayuda también con la parte de talleres, bueno, ven con un poquito de resistencia a estar arreglando vehículos para los que tendría que haber rubros a nivel del Ministerio del Interior, ¿no? Sacando de sus propios rubros para montarlos a los vehículos de bomberos. Entonces, ¿cuál es la realidad que nos encontramos en el interior? Bueno, vehículos con carencias, vehículos que están supeditados a un fallo en cualquier momento. Hay un protocolo interno que pone en una situación muy vulnerable al compañero conductor cuando hay un tipo de falla o se pueda dar algún tipo de accidente por las propias condiciones del vehículo. Entonces, sin duda que tener una idea acabada de cuál es la flota que se necesita para todo el país es un trabajo que tiene que tener un intercruzamiento multidisciplinario por parte de todas las personas que están involucradas en el tema, no solo el que pone la plata, no solo el que administra los recursos, sino los que trabajamos con ella, para definir una flota única, unimarca para todo el país, donde se atiendan los factores geográficos, que tengamos una buena disposición de vehículos forestales, vehículos traccionados, que tengamos los vehículos urbanos,
hay que entender la situación de ciudades que tienen amplia jurisdicción forestada también, entonces el vehículo tiene que ser multifacético, porque de otra manera estamos con muchas carencias. No solo es tener el camión, es tener el camión adecuado, porque de la embajada japonesa prácticamente todos los años nos llegan obsequios, que nuestro gobierno los recibe de muy buen grado, pero los vehículos urbanos para trabajar en ciudades como Okinawa, como en Tokio, no son adecuados para las realidades nuestras. Son vehículos muy bajos, son vehículos a los que no se puede llegar a los incendios forestales, y como te digo, la mayoría de las ciudades en el interior del país tienen alguna área forestada en su jurisdicción. Entonces, para el interior tiene que haber un importante número de vehículos que sean multifacéticos. Y como no se ha dado esta discusión, se siguen haciendo licitaciones abreviadas, licitaciones por unos pocos coches, con varios sistemas de garantías y de seguro, que involucran también de que cuando algo se rompe tenga que ir de un taller a otro taller, por un tema de la garantía. Eso complica la capacidad también de tener un vehículo en condiciones los 365 días del año en cada uno de los destacamentos del país. Esa es la realidad. Hay también reclamos en cuanto a los equipamientos de los destacamentos mismos, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos casos, incluso faltas de sillas para sentarse, para comer. Bueno, sí, justamente, eso es muy grave. Nosotros decimos que los destacamentos se equipan cuando se inauguran y después difícilmente se vuelven rubros para que lo que es el equipamiento, más allá de los ítems básicos. Entonces digo, había un requerimiento de colchones que, bueno, la Dirección Nacional de Bomberos compró uno muy importante que se está distribuyendo en los destacamentos, pero faltan desde mesas, sillas, utensilios de cocina y cosas que hacen al confort básico de un alojamiento que va a tener a 4 o 5 personas trabajando durante 4 horas. Es decir, muchas veces el confort en los departamentos sale los que dan dinero entre ellos, que compran entre ellos. Es algo que nos preocupa. Yo te comentaba que en el destacamento de Las Canas, se mencionamos al director la semana pasada, los compañeros no tienen silla para sentarse a la mesa. ¿Cómo puede ser algo eso? No se entiende. Nosotros de nuestra parte entendimos que hay una situación de falta de baterías de cocina, porque es algo a lo que la Dirección Nacional de Bomberos nunca destinó rubros, y la semana pasada concretamos con la empresa Alfisa una compra de batería de cocina para entregar en los 75 destacamentos. Es una donación que el sindicato le hace a la Dirección de Bomberos, digamos. Exactamente, es una donación de común acuerdo. Nosotros pedimos a la Dirección Nacional de Bomberos que hiciera un relevamiento de todo el material de cocina, de todo el equipamiento de cocina que se necesitaba en todo el país. Ellos cumplieron con nosotros, nos brindaron esa información. Nosotros con esos números decidimos hacer esta compra para destinar al menos 2 ollas y utensilios para cada uno de los destacamentos. Y DNB, de acuerdo al compromiso que mantuvimos, va a estar haciendo entrega de otros artículos para completar la batería de cocina, que son bienvenidos, ¿no? Y como te digo, responden a un reclamo que es de larga data, porque históricamente la Dirección Nacional de Bomberos nunca había comprado utensilios para el destacamento. Tan así de grave el tema. Y hay un reclamo más que creo que no hicimos hincapié, que es el tema de la alimentación, los recursos para alimentación que reciben los destacamentos, ¿no? Eso es una línea de reclamos que también tienen desde el sindicato. ¿Qué es lo que reclaman en ese sentido? Primero contemos cómo es el reparto para los destacamentos y después qué es lo que ustedes reclaman, lo que ustedes plantean. Ingresa un dinero anual a la Dirección Nacional de Bomberos de unos 20 y tantos millones de pesos para atender el rubro de alimentación. Este dinero se reparte entre los destacamentos, como te decía, del área metropolitana, los servicios especializados y los servicios del interior. En resumidas cuentas, por día, por bombero de guardia, se destinan 60 pesos para la alimentación. La Constitución garantiza que aquellos funcionarios del Estado que cumplen regímenes de guardia de 24 horas tienen que tener garantizadas las 4 comidas, es decir, el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Uno lo ve en la Armada, lo ve en el Ejército, lo ve en la Fuerza Aérea y sin duda que lo ve en un montón de lugares más donde los compañeros en sus respectivas áreas cumplen guardias las 24 horas. Bueno, para los bomberos de todo el país, ya sea en el área metropolitana, en el interior o en los servicios especializados, el único dinero que es destinado para la alimentación son 60 pesos por día por funcionario. Es
Es decir, en un destacamento pequeño del interior nosotros vamos a tener 180 pesos para que 3 bomberos coman durante todo el día. Más la asignación de víveres secos, que siempre son pocos, o que siempre están mal distribuidos, con el agravante de que en el área metropolitana, por ejemplo, se hace distribución de carne, y esta carne a veces por rotura de cadena de frío llega al mal estado de los destacamentos que, por ejemplo, en el destacamento de La Piedra, propiciaron una investigación administrativa. Sí, hay una investigación en curso en ese caso, ¿verdad? Exactamente. O sea, nosotros creemos que si vamos a hablar del tema de bomberos con seriedad y vamos a hablar del tema de bomberos como lo que es realmente una fuerza efectiva, profesional, dirigente y a las órdenes de la ciudadanía los 365 días del año, con un alto reconocimiento a nuestro profesionalismo a nivel internacional, creo que más allá del discurso, el Poder Ejecutivo tiene que destinar rubros realmente para la alimentación de los bomberos, para que el bombero tenga el descanso correspondiente, para que el bombero no esté haciendo trabajos de estrés, pero vemos que pasan los gobiernos, pasan los actores políticos que ocupan el cargo de ministro, y el tema de desoír los reclamos de los bomberos sigue siendo la misma tesitura. ¿Y eso de la misma tesitura a qué responde? ¿Es un tema de falta de recursos, o sea, de dinero, o ustedes lo ven como algo de falta de voluntad política? Sin duda que falta de voluntad política. Y hay una permanente desatención de lo que es la seguridad pública por cuanto a lo que es el trabajo de la Dirección Nacional de Bomberos. La seguridad pública en todos los ámbitos responde al Poder Ejecutivo. Y en el caso de lo que es la seguridad pública, dependiente de lo que es la ley orgánica policial para el Ministerio del Interior, no solo es represión del delito, no solo es contralor de las cárceles. Parte de la seguridad pública es que una persona que tiene un problema tenga al menos 3 minutos de haber diligenciado una llamada a cualquiera de los destacamentos, una dotación frente a la casa, haciéndose cargo de la eventualidad. Entonces, si como te digo, de que en una ciudad del interior tienen que salir a un evento y tienen que llamar a la ciudad más cercana, esos temas no se dan. Y si te digo que, como te decía también al principio, de que los compañeros bomberos van a estar recargados, ya la dotación que va a llegar va a ser una dotación cansada. Es decir, vamos a hablar con seriedad, realmente. Hay mucha carencia, está siendo desestimada de manera histórica. Bomberos no es prioridad de nadie, lamentablemente. Hay montones de factores coadyuvantes que restringen la capacidad de este sindicato y de los compañeros a poder reclamar con más ahínco los reclamos, porque ustedes saben que la LUC ha puesto ciertos párates en algunos temas. Entonces nosotros, como funcionarios públicos, regidos por la ley orgánica policial y nuestro estado policial, que no podemos ocupar, que no podemos hacer huelga, que no podemos hacer movilizaciones, es decir, tenemos medios muy restrictos para poder reclamar y hacer los planteos para que la ciudadanía se entere de cuáles son nuestros justos reclamos, ¿no? Que no pasan por caprichos, porque cualquier sindicalista acá podría venir a pedir una recuperación salarial por arriba del 7% que se dio para este año, o podría reclamar otras cuestiones que hacen al trabajo. Bueno, pues nosotros venimos a reclamar cosas que son básicas, cosas que la mayoría de los sindicatos a nivel de lo privado y lo público ya resolvieron, que es el tema del horario. O sea, no pedimos que se invente nada, pedimos que se cumpla lo que está establecido, que era circular del ministro Bonomi del 8 de octubre del 2011, que no se cumple. Y digo, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué el Estado para afuera es tanto y para adentro no mira? Desconozcamos la carencia, inyectemos un importante número de bomberos a la Dirección Nacional de Bomberos para poder salir de las 264 horas mensuales, y de ahí progresivamente sumemos bomberos para que las dotaciones no sean tan reducidas. Yo sé, este gobierno aún le quedan años, hay una promesa política del Partido Nacional por cuanto a lo que es su plan de trabajo quinquenal, pero como te decía, lo vimos con Larrañaga, lo vimos con Eber, y bueno, nada de lo que se está manejando a nivel del Ministerio del Interior apunta a resolver los temas de los bomberos, porque se están creando cargos para el INR, se crearon cargos para Republicana, ahora habilitan a que ingresen personal retirado para cumplir funciones en las unidades ejecutoras, pero de bomberos no se habla. Es decir, tienen que ocurrir cosas como ocurrieron a fin de año en la zona de Paysandú, en la zona de Orgoroso, de Alcorte y demás, o tenemos que estar al pendiente de cualquier incidente que haya ahora y que reclame la atención de bomberos para poder tener un lugarcito en la prensa para poder sensibilizar al público de cuáles son los reclamos. Por ahí, en parte, el gobierno
trata de distraer la discusión de cuáles son los reclamos de bomberos, poniendo y resaltando la figura de voluntario. No pasa por voluntarios, no pasa por policías haciendo trabajo de bomberos. Necesitamos más bomberos. Eso es algo que la población tiene que saber. Con este panorama que pintan ustedes, ¿no? O sea, marcado por falta de recursos humanos, por déficit en lo material también, ¿con qué expectativas se paran ante una temporada de verano que ya se viene muy caliente, con sequía? Que ¿están preocupados? ¿Cómo están parados ustedes ahora para estos días que se vienen? Nosotros estamos en permanente alerta, nuestros teléfonos no se apagan nunca. Nuestros compañeros delegados y los compañeros directivos están todos mandatados a que cualquier requerimiento que nos lleguen de las áreas calientes donde tenemos compañeros sean atendidas. Nosotros, si la eventualidad lo requiere, nos movilizamos hacia la zona de los incendios, habilitamos a los compañeros con bebidas para hidratarse, con alimentación. Sabemos que eso no corresponde hacerlo nosotros, lo hacemos de compañeros, porque corresponde de nuestro punto de nuestro lugar como de trabajo, como sindicalista, reclamarle al Ministerio de Interior y a la Dirección Nacional de Bomberos que cumpla con todo eso. Pero como te digo, es un verano distinto, es un verano en el que se va a trabajar mucho. Nosotros estamos en permanente alerta. Sabemos que va a ser un verano en el que se van a evidenciar muchas de las carencias que estamos mencionando. Y bueno, estamos, como siempre, ¿no?, en alerta, pero en alerta un poquito más alta. Freddy Silvera, secretario de la Alianza de Bomberos del Uruguay, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchísimas gracias a ustedes por poder trasladar a los compañeros y al público en general las preocupaciones nuestras. Muchas gracias a ustedes.